Hello everyone, I hope you're doing fine. Remember that if you have any doubts, you can contact me via email or WhatsApp. Y dos recordatorios muy importantes. El primero, todas sus respuestas deben ir siempre escritas en inglés y el segundo es que sus guías deben ser trabajadas individualmente. The learning outcome for today's class is practice present simple tense using negative sentences in a written text. El objetivo de la clase de hoy es practicar el presente simple usando oraciones negativas en un texto escrito. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué una oración negativa? Bueno, nosotros necesitamos aprender las oraciones negativas para describir lo que no es o ya no es el caso. ¿Y cómo formamos esto? Agregando el verbo auxiliar do or does con la palabra not después del sujeto de la oración. Esto también se puede contraer y hacerlo más pequeño y el do not puede pasar a ser don't y el does not puede pasar a ser doesn't. Ambos significan lo mismo, solamente que se contrae un poquito. Bueno, aquí en esta tabla les voy a explicar lo que anteriormente les dije para formar una oración negativa. Nosotros en una oración siempre vamos a necesitar de un sujeto, que son estas palabras que están acá, que es lo que nosotros conocemos como pronombres personales de sujeto, que eso ya lo vimos anteriormente. Luego de que ya tenemos definido el sujeto, nosotros vamos a ocupar el verbo auxiliar do or does. ¿Cuándo vamos a ocupar do? Cuando estemos hablando de I, you, we or they. O cuando nos queramos referir a más de una persona, más de un animal o más de un objeto. Mientras que el does lo vamos a ocupar cuando estemos hablando de he, she o it, o cuando nos queramos referir a una mujer, un hombre, un animal o un objeto. Una vez que ya tenemos nuestro sujeto y a partir de nuestro sujeto ya tenemos el verbo auxiliar, tenemos que agregar la palabra not. ¿Por qué? Porque estamos negando. Queremos hacer una oración negativa. Y luego vamos a agregar el verbo, que si se fijan, el verbo ya no tiene ningún cambio. Los cambios los vamos a hacer solamente cuando estemos afirmando en una oración. So we have different examples. The first one says, I do not play soccer. Yo no juego fútbol. Y también se les muestra la forma contraída, o sea, más cortita. I don't play soccer. Como les dije anteriormente, el significado no cambia nada, sino que solamente se hace más cortita la palabra. Y acá abajo tenemos ejemplos con does not. For example, we have he doesn't or does not study French. Él no estudia francés. Tenemos does not or doesn't, que ambos significan lo mismo, sino que hay una forma más cortita para poder ocupar. Como les dije anteriormente, en las oraciones negativas el verbo de acción no cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que no agregamos s, no agregamos es o ies al final de la acción. Entonces, es correcto decir he doesn't know, pero no es correcto decir he does not knows. ¿Ya? No es necesario agregarle la s final. ¿Ya? Are you ready? Let's get started. You have two activities for you to practice. Tienen dos actividades para que ustedes puedan practicar. The first one says, look at the pictures, match them with the correct sentence, and complete the sentences with the words provided. Ustedes van a mirar las imágenes que están aquí, que todas se refieren a que no se está haciendo algo, no se hace algo. Luego las van a unir con la oración correcta y van a completar las oraciones con las palabras que ya se les entregó. Entonces, tenemos este ejemplo donde aparece un diario con una X. ¿Eso qué quiere decir? Que no lee. Y la palabra, la oración que me corresponde para esta imagen es la que yo ya uní, que está aquí, y completo con lo que aparece aquí en el espacio que se les otorgó. Entonces mi oración quedaría Tim doesn't read a newspaper every morning. Y así lo pueden ir haciendo con las siguientes. Se fijan en la imagen, la asocian con una oración y la oración la completan con las palabras que están al ladito de la imagen.
And the second activity of the practice section says, identify the subject of the sentence and write don't or doesn't. Identifica el sujeto de la oración y escribe don't or doesn't. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con el sujeto de la oración? Son las palabras que van a estar antes de la línea que ustedes deben completar. ¿Ok? Y luego, una vez que ustedes identifican esta palabra, van a ver si van a agregar don't or doesn't. Recordarles que el don't lo voy a ocupar cuando esté hablando de yo o de más de una persona, más de un animal o más de un objeto. Mientras que doesn't lo voy a ocupar solamente cuando yo esté hablando de un hombre, una mujer, un animal o un objeto. So now that you have practiced, you can work in this exit slip. Y ahora que ya han practicado, pueden trabajar en este ticket de salida. The instruction says, use the table to write negative sentences. Remember to use do not or does not. Use the words provided to complete the sentences. Ustedes van a ocupar la tabla para escribir oraciones negativas. Recuerden que deben utilizar do not o does not o la forma contraída de don't o doesn't y además usar las palabras que se les entrega para completar las oraciones. Si se fijan, yo en todas ya les di el sujeto de la oración. Entonces, vamos a ver este ejemplo donde dice Tony. Tony es un hombre. Entonces, una vez que nosotros sabemos de quién estamos hablando, si estamos hablando de un hombre, tenemos que ver si vamos a ocupar do not o does not. En este caso, como estamos hablando de un hombre, es correcto utilizar does not. ¿Ok? Y luego nos vamos a la tabla, a lo que se está entregando acá, donde la primera columna es el verbo y la segunda columna es el complemento. Entonces, una vez que yo ya tengo el sujeto y la negación, agrego el verbo y luego el complemento, quedando mi oración Tony doesn't play piano. Tony no toca el piano. Y así, siguiendo estas instrucciones, ustedes pueden trabajar libremente para hacer oraciones en este ticket de salida. And that's all. Thanks for joining today's class. See you next week. Bye bye.